No buscaste este video. Y eso lo cambia todo. No lo encontraste porque estabas aburrido, ni porque el algoritmo simplemente decidió lanzarte algo sin ninguna razón de fondo. Hay algo más profundo operando aquí. Algo que muchas personas pasan por alto porque están demasiado ocupadas mirando la superficie de sus días. El universo no desperdicia momentos. No envía señales al azar. No pone cosas en tu camino sin intención. Y si en este preciso segundo tus ojos están leyendo estas palabras y tus oídos están recibiendo esta voz, es porque algo en el campo de todo lo que existe decidió que era tu momento. ¿Tu momento de qué? Esa es la pregunta que este mensaje vino a responder. Hay personas que llegaron aquí en un día absolutamente ordinario, un día en que no esperaban nada especial, un día en que quizás estaban cansadas, confundidas o simplemente buscando algo sin saber exactamente el qué, y sin embargo, llegaron. Llegaste. Y eso no es un detalle menor. Eso no es coincidencia de pantalla. Eso es exactamente lo que el universo necesitaba que hicieras en este momento de tu historia. El universo no se equivoca contigo. Quiero que dejes entrar esa frase. No que la proceses todavía con la mente analítica que busca evidencia y pide explicaciones. Que la dejes pasar un poco más adentro, a ese lugar donde las cosas se sienten antes de que se entiendan. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es información cualquiera. Es una perspectiva que muy pocas personas están dispuestas a sostener sobre sí mismas con honestidad. Una perspectiva que, quienes la reciben y deciden usarla, comienzan a ver su vida de una manera radicalmente diferente. No en el futuro. Ahora, con lo que ya tienen. Y la palabra clave en ese título que te trajo hasta aquí es la última. Úsalo. No solo escucharlo. No solo sentirte bien por unos minutos y regresar exactamente igual a donde estabas, sino usarlo, activarlo, convertir este encuentro en un punto de inflexión real en tu historia personal. Antes de continuar, si sientes que este canal tiene algo que resuena contigo, que hay una frecuencia en estos mensajes que se alinea con lo que tu alma está buscando, te invito a suscribirte ahora. No como un gesto mecánico, sino como un acto de compromiso contigo mismo. Como una señal que le envías al universo de que estás dispuesto a seguir el camino que se está abriendo. Un clic que dice, estoy aquí, estoy listo, quiero continuar. Suscríbete y quédate, porque lo que viene en los siguientes minutos podría ser exactamente lo que llevas tiempo necesitando sin haberlo sabido nombrar con claridad. El camino hacia tu propósito ya comenzó. Y empezó mucho antes de que abrieras este video. Déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo en ti que todavía no ha despertado del todo? Algo latente. Algo que presientes, pero que no termina de tomar forma ni de hacerse visible. Como si hubiera una versión de ti que está esperando pacientemente, que lleva tiempo esperando, que sabe que hay más, que insiste en que hay más, que lo susurra en los momentos de silencio y en los instantes justo antes de dormir, pero que todavía no ha encontrado la puerta correcta por donde salir. Muchas personas que llegan a este tipo de mensajes comparten esa sensación. Y lo primero que quiero decirte es esto. No es debilidad. No es señal de que algo está mal contigo. Es, curiosamente, una de las señales más claras de que algo está muy bien. Porque la incomodidad con lo que eres ahora mismo, esa inquietud interior que no se deja silenciar completamente, es la evidencia de que ya puedes intuir lo que puedes llegar a ser. Es el eco del futuro llegando antes de tiempo. El universo no le envía señales a quien no está listo para recibirlas. Y aquí estás tú. Hay dos tipos de personas que reciben un mensaje como este. Las primeras lo escuchan, sienten algo que se mueve dentro. Quizás se emocionan un poco. Quizás se les eriza la piel o se les hace un nudo en la garganta, y luego siguen exactamente igual. Regresan a la misma rutina, a los mismos pensamientos que los limitan, a la misma versión de sí mismas, esperando que algo externo llegue y las cambie sin que ellas tengan que hacer nada diferente. Las segundas también sienten algo, pero toman una decisión distinta con eso que sienten. Eligen tomarlo en serio. Eligen tratarlo como lo que es, una señal, una coordenada, una flecha que apunta en una dirección que vale la pena explorar. Tú eres del segundo tipo. Lo sé porque sigues aquí. El universo no se equivoca contigo. Ahora bien, ¿qué significa en realidad que el universo haya puesto este video en tu camino?
No estoy hablando de magia en el sentido fantástico o infantilizado de la palabra. Estoy hablando de algo que quienes estudian la sincronía, la física cuántica del observador y la psicología del enfoque han explorado desde diferentes ángulos durante décadas. La perspectiva de que aquello en lo que nos sintonizamos, lo que emitimos desde nuestro estado interno más honesto, parece atraer hacia nosotros circunstancias, encuentros y mensajes que resuenan con esa misma frecuencia. No como una causalidad mecánica y medible que la ciencia convencional haya confirmado completamente, sino como un patrón que muchas personas, en muchos momentos y contextos distintos, reportan haber experimentado. No es casualidad simple, es resonancia. Es que lo que buscas también te busca a ti. Y tú, en este momento de tu vida, estás resonando con algo profundo, con una búsqueda que tiene nombre, pero quizás todavía no lo sabes con precisión, con un llamado que se hace más fuerte a medida que pasa el tiempo, con una pregunta que vive dentro de ti y que hoy decidió hacerse más audible. Lo que sientes ahora mismo, esa mezcla de curiosidad, de algo parecido a la esperanza, de una ligera sensación de que este mensaje sí tiene algo para ti, eso no es accidental. Eso es tu sistema interno reconociendo algo que vibra en la misma frecuencia que tú. Dale al me gusta ahora si sientes que este mensaje está tocando algo real en tu interior. Ese gesto es una forma de anclar esta frecuencia, de decirle a tu propio sistema, esto me importa, esto lo recibo, esto lo tomo en serio. Tu propósito no es algo que se inventa ni se fabrica. No es algo que se construye desde cero como si fuera un proyecto de negocios. Es algo que se recuerda. Y hay una diferencia enorme entre inventar y recordar. Cuando inventas un propósito, lo fuerzas, lo empujas, lo negocias contigo mismo en largas conversaciones mentales que terminan en parálisis. Cuando lo recuerdas, algo en ti lo reconoce de inmediato. No hay esfuerzo en ese reconocimiento, solo claridad. Solo una sensación que dice, ah, sí, esto. Este mensaje fue enviado para activar ese reconocimiento en ti. Entonces, hablemos del propósito. Hablemos de verdad sobre él, sin los barnices que normalmente lo cubren. Porque hay mucho ruido alrededor de esa palabra. Se usa tanto, en tantos contextos y con tanta ligereza a veces, que muchas personas han terminado sintiéndose más confundidas después de buscarla que antes de comenzar. Han leído los libros correctos, han visto los videos inspiradores, han escrito en sus diarios y han completado todos los ejercicios recomendados. Y sin embargo, algo sigue sintiéndose incompleto, como si faltara una pieza que nadie ha nombrado todavía. ¿Te suena familiar? Si es así, lo que voy a compartirte ahora podría reorganizar muchas cosas, porque es muy posible que el error no haya sido tuyo. Es posible que el problema haya estado desde el principio, en el punto de partida, desde donde se hace la búsqueda. La mayoría de las conversaciones sobre propósito arrancan desde afuera hacia adentro, desde el mundo exterior hacia ti. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cuáles son tus talentos, según las personas que te rodean? ¿Qué actividad te puede generar ingresos sostenibles? Como si el propósito fuera básicamente una función de servicio que debes identificar para insertarte correctamente en el sistema. Pero hay una perspectiva diferente que lleva siglos siendo explorada. Una que sostiene algo radicalmente distinto sobre la naturaleza del propósito. Tu propósito no es lo que haces. Es lo que eres cuando ya no tienes que demostrar nada a nadie. Tómate un momento con eso. Léelo de nuevo si hace falta. Deja que aterrice completamente. No es lo que haces. Es lo que eres cuando ya no tienes que demostrar nada a nadie. Eso cambia toda la ecuación. Porque entonces el propósito no es una meta que alcanzar al final de un camino de esfuerzo. No es una profesión que elegir con estrategia. No es un proyecto que completar para finalmente sentirte realizado. Es una forma de estar en el mundo, una cualidad de presencia, una manera de habitarte a ti mismo que es tan natural, tan auténticamente tuya, que, cuando la vives de verdad, no se siente como trabajo ni como logro. Se siente como volver a casa. El universo no se equivoca contigo, y ese universo que puso este video en tu camino, lo hizo porque hay algo en ti que ya sabe esto, que lo supo siempre, que necesitaba escucharlo dicho con estas palabras exactas, en este momento preciso de su historia, para que comenzara a volverse real de una manera que antes no era posible. Hay 3 capas en las que el propósito vive, y necesitas conocer las 3, porque sin las 3,
La imagen permanece incompleta y la búsqueda sigue dando vueltas en círculos. La primera capa es la capa del don, lo que fluye de ti de manera absolutamente natural. No lo que aprendiste con esfuerzo sostenido durante años, sino lo que simplemente eres desde que tienes memoria. La forma única en que percibes la realidad, la manera particular en que conectas con las personas, el tipo de preguntas que haces de manera intuitiva, la calidad de presencia que ofreces en los momentos en que el mundo te necesita. Cada persona tiene una firma interior única, un modo de estar y de ver que nadie más puede replicar exactamente. Eso es tu don, y es muy posible que lo hayas estado pasando por alto, precisamente porque te parece demasiado fácil, demasiado obvio, demasiado tuyo para ser valioso. Pero lo ordinario para ti es extraordinario para alguien más. La segunda capa es la capa de la herida. Y aquí es donde muchas conversaciones sobre propósito prefieren no entrar, porque es territorio incómodo. Pero la tuya no va a evitarlo. Porque quienes exploran esta perspectiva con honestidad encuentran una y otra vez lo mismo. Las heridas más profundas que has vivido, los momentos en que más te has sentido roto, perdido, invisible o absolutamente incomprendido, suelen señalar directamente hacia el territorio donde tu propósito vive con mayor intensidad y con mayor potencial de impacto. No porque el sufrimiento sea glorioso, ni porque debas quedarte instalado en él, sino porque los lugares donde más has necesitado luz en tu propia vida son exactamente donde tienes la mayor capacidad de generarla para otros. Piénsalo con frialdad. Las personas que más te han impactado en tu historia, los maestros verdaderos, los guías que cambiaron algo real en ti, casi siempre hablaron desde una experiencia vivida en carne propia, desde una herida transformada en comprensión, desde un lugar que conocían desde adentro y no solo desde la teoría. Tu herida no te descalifica de tu propósito. Tu herida es parte del mapa de tu propósito. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi herida es parte de mi camino. Solo esas 5 palabras. Escríbelas. Porque el acto de escribirlo activa algo que el solo pensarlo no activa. Es el poder de la declaración consciente sobre tu propia narrativa. Hazlo ahora y sigue escuchando. La tercera capa es la capa de la llamada. Y esta es la más difícil de articular, porque no viene de la mente racional. Viene de otro lugar, de un lugar más profundo y más antiguo dentro de ti. Es esa sensación que has tenido, quizás muchas veces, de que hay algo que debes hacer. No algo que simplemente quieres hacer. No algo que te conviene hacer por estrategia o conveniencia. Algo que sientes que debes hacer en un nivel que precede a la razón. Que si no lo haces, algo queda sin completar. No solo en tu vida, en el mundo. Algunas personas llaman a eso misión. Otras lo llaman destino. Otras simplemente dicen, no sé explicarlo, pero sé con una certeza que no puedo ignorar que es real. Esa llamada es real. Y el hecho de que estés aquí, recibiendo esto, en este preciso momento de tu vida, sugiere que esa llamada se está haciendo más fuerte. Que el volumen interno está subiendo. Que el universo está insistiendo cada vez con menos sutileza. Dale al me gusta si sientes que estas palabras están tocando algo verdadero en tu interior. Ese gesto también es una respuesta a la llamada que llevas tiempo escuchando. Ahora bien, hay algo importante que necesito decirte sobre las señales del universo. Porque este es un punto donde muchas personas se pierden por completo. Las señales no siempre se ven como oportunidades brillantes. No siempre llegan envueltas en luz y claridad. A veces se ven como obstáculos. A veces llegan completamente disfrazadas de pérdidas, de finales, de cierres dolorosos que no pediste y que no entendiste. El trabajo que perdiste, la relación que terminó sin que lo eligieras, el camino que se cerró de golpe cuando creías que todo iba bien. Hay quienes viven esos momentos solo como tragedia, como evidencia de que el universo los abandonó. Y hay quienes aprenden con el tiempo a hacerse una pregunta diferente frente a los cierres. ¿Hacia dónde me está empujando esto que se está cerrando? Porque el universo no solo abre puertas hacia el propósito, también cierra con firmeza las que ya no te pertenecen. Las que te mantenían cómodo en una versión de ti, mismo que ya era demasiado pequeña. Y en esos cierres vive una de las señales más claras y directas hacia quien realmente eres y hacia dónde realmente debes ir. ¿Qué se ha cerrado en tu vida recientemente? ¿Qué ha terminado que,
Quizás en el fondo ya sabías que era tiempo de que terminara. ¿Qué espacio quedó disponible que todavía no has sabido cómo usar porque todavía lo estás llorando en lugar de explorarlo? Ese espacio es tuyo. Fue creado con intención. El universo no deja vacíos sin propósito. Comparte este video ahora con alguien que sientas que necesita escuchar esto. Alguien que está en un momento de cierre, de pérdida, de confusión profunda sobre su camino. Porque este mensaje no llegó solo para ti. También llegó a través de ti para alcanzar a otras almas que están buscando exactamente esto desde ángulos que tú no ves. El acto de compartirlo es en sí mismo una forma de usar lo que recibiste. El universo no se equivoca contigo. Y no se equivoca tampoco con la persona a quien decides enviarle esto hoy. Quiero pedirte algo ahora. Algo simple, pero que requiere tu presencia completa. Si puedes, en este momento, pon una mano sobre tu pecho, sobre tu corazón. No importa dónde estés físicamente ahora mismo. No importa si hay personas alrededor. Este es tu momento y mereces ser tratado con esa seriedad sagrada. Respira. Una respiración larga, profunda, completamente consciente. Que entre por la nariz con lentitud y salga por la boca despacio, sin apresuramiento. Solo respira. Solo eso por ahora. Y mientras lo haces, quiero que notes algo. Nota que en este instante preciso, mientras el aire llena tus pulmones y tu mano descansa sobre tu pecho, no hay nada que debas resolver urgentemente. No hay ningún problema que necesite tu atención exactamente ahora. No hay decisión pendiente que no pueda esperar unos minutos más. No hay conversación que debas tener en este segundo. Solo este momento. Solo este aliento. Solo tú y lo que estás recibiendo. Respira de nuevo. Lento. Profundo. Con intención. Porque lo que viene ahora requiere que estés presente de verdad. No tu mente haciendo cálculos sobre el pasado que ya no existe o sobre el futuro que todavía no llegó. Tú, aquí, en este segundo que es el único que realmente existe. A medida que sigues respirando con esa calma que se va instalando suavemente, quiero que permitas una imagen. No la fuerces ni la construyas con esfuerzo. Solo permite que aparezca. Imagina que hay una versión de ti que ya vive completamente desde su propósito. No la versión que lo busca con urgencia. No la versión que se pregunta si lo merece o si está preparada. Sino la versión que ya lo recibió, que ya lo aceptó, que ya lo vive como la cosa más natural del mundo. Esa versión existe, no en un futuro lejano que depende de que primero ocurran 1000 cosas. Existe ahora mismo en el campo de las posibilidades que te pertenecen a ti y solo a ti. ¿Cómo se mueve esa versión tuya? ¿Con qué ligereza en los hombros? ¿Con qué claridad en la mirada? ¿Con qué paz profunda y silenciosa en el cuerpo? ¿Con qué certeza de que el camino tiene sentido aunque no vea el destino final? No necesitas responder eso con palabras articuladas. Solo permite que una sensación comience a formarse en algún lugar de tu interior. Una sensación de cómo sería ser ese tú que ya encontró el hilo y que camina por él, sin la parálisis de la duda constante. Siente eso en tu pecho. Observa cómo se expande un poco, cómo ocupa más espacio, cómo llega a tus hombros y baja por tus brazos hacia tus manos. Cómo tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que hayas tenido que pedirlo. Eso que sientes en este momento no es fantasía ni pensamiento positivo superficial. Hay quienes describen eso como memoria anticipada. La capacidad del sistema nervioso de comenzar a aprender la frecuencia de quien ya eres en potencia, de quien el universo ya sabe que puedes ser, de más quien en algún nivel esencial ya eres. El universo no se equivoca contigo. Y esa versión de ti que imaginaste, ese tú que camina con propósito y con presencia, no está esperando que primero lo merezcas más. No está esperando que te corrijas más ni que te prepares durante más años. Está esperando solamente que decidas recibirlo. Que abras las manos y permitas que llegue en lugar de seguir buscándolo desesperadamente con los puños cerrados. Esa es la única puerta que el universo te pide atravesar. La decisión de recibir. Respira una vez más, lento, con intención. Y cuando estés listo, dale al me gusta como una forma de anclar este estado que construiste aquí. Como una señal de que algo se abrió en este momento y que quieres que permanezca contigo más allá de este video. Lo que viene ahora es la parte más esencial de todo este mensaje.
La revelación que fue enviada específicamente para este punto de tu camino. Quédate. Hay algo que el universo sabe sobre ti que tú todavía no te has permitido saber completamente. Que no eres una persona ordinaria buscando un propósito ordinario en un mundo indiferente. Eres una conciencia que eligió estar aquí, en este tiempo específico, en este cuerpo, en este contexto particular de la historia humana, que es quizás uno de los más complejos, más caóticos y al mismo tiempo más cargados de potencial transformador que hayan existido en mucho tiempo. No llegaste a esta época por azar. No naciste en este momento de la historia sin que eso tuviera algún significado. Hay algo en la intersección particular de quién eres, lo que has vivido, el dolor que conoces desde adentro, el amor que eres capaz de dar cuando te lo permites, y el momento histórico exacto en que existes, que crea una combinación única e irrepetible en toda la extensión del tiempo. Esa combinación eres tú, y esa combinación tiene un propósito que este mundo, en este momento, necesita. Quiero que lo escuches sin buscar inmediatamente la razón para resistirlo. Por un momento, solo por este momento, considera que es verdad. No como afirmación mágica, sino como hipótesis seria. Explórala. ¿Qué pasaría en tu vida si aceptaras completamente que estás aquí con propósito real? No como una posibilidad bonita que visitas los días en que te sientes bien. Como un hecho. Como la realidad más sólida y verificable que existe sobre ti. ¿Qué decisión tomarías mañana que hoy estás postergando indefinidamente? ¿Qué conversación tendrías con alguien que importa? ¿Qué comenzarías aunque fuera en pequeño? ¿Qué dejarías de aguantar en nombre de una seguridad que en realidad ya no te sirve? El universo no se equivoca contigo. Y el mismo universo que diseñó con precisión cada experiencia que has vivido, incluyendo las más difíciles, incluyendo las que más te costaron, no te hubiera invertido tanto si no hubiera en ti algo que justifica completamente esa inversión. Piénsalo sin sentimentalismo. ¿Cuántas cosas tuvieron que ocurrir exactamente como ocurrieron para que estuvieras aquí ahora mismo? ¿Cuántas sincronías necesarias? ¿Cuántos encuentros que cambiaron todo? ¿Cuántas puertas que se cerraron justo a tiempo para redirigirte? ¿Cuántas veces estuviste a punto de tomar un camino completamente diferente y algo, sin que puedas explicarlo del todo, te redirigió con suavidad o con fuerza hacia donde debías ir? Eso no es azar acumulado. Eso es diseño. Y el diseño tiene inteligencia detrás. Escribe en los comentarios ahora: estoy listo para vivir mi propósito. Esas palabras exactas, escríbelas como declaración, no como deseo, como punto de partida, no como meta lejana. Porque hay algo que se activa cuando lo nombramos en voz alta, frente al mundo, aunque sea en una pantalla. Cuando sacamos la intención del silencio interior y la ponemos donde pueda ser vista. Las personas que se atreven a declarar con esa honestidad lo que deciden ser, tienden a activar algo en su propio sistema que el solo pensarlo no activa. Escríbelo y sigue. Ahora hablemos de lo que significa verdaderamente usarlo. Porque el título no dijo solo recíbelo ni acéptalo con gratitud. Dijo úsalo. Y esa palabra es la más importante de todo el mensaje. Usar una señal del universo significa convertirla en acción concreta. No en reflexión eterna que se recicla sobre sí misma. No en gratitud sin movimiento que se siente bien, pero no transforma nada. En acción, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, aunque sea un solo paso en una dirección que todavía no ves completa desde donde estás ahora. El universo, desde la perspectiva de quienes exploran estas ideas, responde al movimiento. Responde a la decisión que se demuestra con hechos y no solo con intención. Responde cuando le muestras con acciones reales que recibiste el mensaje y que lo tomaste en serio. El universo no se equivoca contigo y espera tu respuesta. Antes de cerrar este mensaje, hagamos algo juntos. Algo simple. Piensa en todo lo que recibiste hoy, no en lo que escuchaste o procesaste intelectualmente, en lo que recibiste de verdad, en lo que se movió dentro de ti mientras estabas aquí, en lo que se abrió aunque fuera 1 milímetro en algún lugar de tu interior, que generalmente permanece cerrado. Quizás fue una frase específica que te golpeó diferente. Quizás fue una imagen que apareció durante los momentos de respiración y que todavía permanece contigo. Quizás fue una sensación en el pecho, que todavía no tiene nombre preciso, pero que sabes con certeza que estuvo ahí mientras escuchabas.
Quizás fue el reconocimiento silencioso de algo que ya sabías, pero que necesitabas escuchar, dicho desde afuera para que se volviera completamente real. Sea lo que sea, eso es tuyo ahora. Nadie puede quitártelo. El universo lo trajo hasta ti, y tú lo recibiste. Ahora viene la parte que depende únicamente de ti. Usar este momento significa no permitir que pase como si fuera un video más en un día más. Significa elegir hacer algo diferente hoy mismo. No mañana cuando tengas más tiempo. No la próxima semana cuando las condiciones sean más favorables. Hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Porque siempre va a existir una razón para esperar, y esperar es la forma más elegante de no comenzar nunca. Puede ser tan simple como tomar un papel ahora y responder con honestidad esta pregunta. ¿Cuál es el hilo conductor que veo en mi historia cuando la miro con ojos compasivos en lugar de ojos críticos? No la historia de tus fracasos, la historia de lo que te ha ido formando. Esa es la diferencia. Solo eso. Una pregunta, un papel, un momento de honestidad contigo mismo sin audiencia. Ese es el primer movimiento que el universo está esperando. Comparte este video con alguien que sientas que está en un momento de búsqueda real. Alguien que quizás está confundido con su camino, que siente que hay algo más para él o para ella, pero que todavía no lo ve con claridad. Este mensaje podría ser para esa persona exactamente lo que fue para ti hoy. Y el acto de compartirlo es en sí mismo una forma de usar lo que recibiste, de expandir la señal más allá de ti. Dale al me gusta ahora si sientes que algo se movió durante estos minutos. Ese gesto sella lo que recibiste. Es tu firma sobre este momento. El universo no se equivoca contigo. Y si sientes que quieres seguir por este camino, que hay más en ti que quiere despertar, y que esta conversación no terminó, sino que apenas encontró su punto de partida, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Cada mensaje que compartimos aquí es una nueva capa de este mismo viaje que comenzaste hoy. Una nueva señal. Una nueva profundidad disponible para quienes eligen seguir avanzando. Hay un video que viene después de este que lleva este mensaje exactamente al siguiente nivel. Uno que te muestra cómo sostener la frecuencia de tu propósito cuando el mundo cotidiano intenta hacerte olvidar quién eres. Cuando los días difíciles regresan. Cuando la duda vuelve con sus argumentos convincentes. Cómo volver al centro cuando todo lo de afuera te empuja hacia la periferia de ti mismo. Ese video existe y está esperándote. Pero por ahora, cierra con esto. Tú estás aquí porque algo más grande que el azar lo decidió. Has vivido exactamente lo que tenías que vivir para estar parado en este punto preciso de tu historia. Y este punto no es el final de nada. No es el final de una búsqueda ni el cierre de un ciclo. Es el comienzo de lo que siempre estuvo destinado para ti. El universo no se equivoca contigo. Nunca lo ha hecho. Y no va a empezar a hacerlo ahora.